Nos encontramos a esta hora con María Angélica Pacheco, directora del Magíster en Comunicación Digital y Transmedia de la Universidad Viña del Mar. Angélica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pamela. Un saludo a todas y todos el equipo allí que estamos trabajando diariamente con mucha pasión. Muchas gracias, Angélica. Mira, tenemos una jornada bastante interesante en términos políticos, ¿cierto? Con José Antonio Kast, que es proclamado directamente para participar en las presidenciales. Se va a saltar lo que podría llegar a ser unas primarias. ¿Cómo observas esto? Vemos ya que comienza esta batalla presidencial con este hito. ¿Lo podemos calificar como hito? Mira, la verdad es que yo creo que carece de sorpresa la decisión que anunció ya definitivamente el Partido Republicano, porque de alguna manera José Antonio Kast y también el presidente del partido ya habían anunciado de alguna forma que no iban a ir a primarias, que no estaba dentro de sus intereses participar de una primaria de las derechas, hoy día constituidas prácticamente por 6 partidos, ¿no? Incluyendo a la oposición hoy día más conocida públicamente. Sin embargo, creo que más bien es una estrategia necesaria de José Antonio Kast de posicionarse ya como una fuerza que su propia declaración da cuenta que quiere representar el cambio. Hay bastantes nombres de la derecha dando vueltas, justamente pensando en primarias. En Chile Vamos tenemos a Evelyn Matei, por ejemplo. Tenemos a Chaguán, Francisco Chaguán, de acá de la zona. Está también Rodolfo Carter, el exalcalde. También está Rojo Edwards por ahí dando vueltas. Y no sabemos qué va a pasar con Johannes Kaiser, con Parisi. ¿Qué crees tú que ocurra allí? Y además con Rincón Amarillo, ¿no es Tienes toda la cierto? razón, sí, Y también. bien, hay varios que ya líderes y lideresas de estas fuerzas políticas que representan hoy día varias derechas han planteado la necesidad de ir a primarias. José Antonio Kast desde un inicio sostuvo que no, ya el año pasado, durante la elección de la municipal, ya se había planteado que no iban a ir a primarias. Esto no es novedad, pero yo creo que tiene que ver efectivamente con la irrupción importante que está teniendo Johannes Kaiser, que finalmente, si vemos hoy, él se plantea como un candidato, un posible candidato que no quiere ir a dividir el sector. Por lo tanto, él no está cerrando la puerta primaria. Pero la decisión de republicanos podría impedir finalmente que esta fuerza representada, ¿no es cierto?, por Kaiser hoy día, tenga que ir igual a una primera vuelta. Quizás allí va a estar efectivamente la gran negociación que por primera vez la derecha se enfrenta. Normalmente han sido 3 partidos y uno por fuera, hoy día son más, y finalmente lo que está haciendo Republicanos, que tuvo una presencia relevante por lo menos en nuestra región, en lo que guarda relación con el número de concejales, con consejeros regionales, bueno, también es plantearse quizás frente a las parlamentarias y en este caso buscar la forma de diferenciarse como el cambio, ¿ya? Hoy día, un poco para que los que nos ven, nos escuchan, eh, entiendan desde la narrativa de la comunicación política quien represente la esperanza y el cambio, realmente quien la represente con un programa, con una apuesta, con un músculo, como se llama comunicacionalmente, es decir, con un sello de campaña que represente efectivamente la necesidad de cambio y esperanza, es el que podría o la que podría optar finalmente a la moneda. Versus, y acá también vamos a tener que ver qué pasa con las derechas, el discurso del miedo.
moviliza el miedo tanto como la esperanza. Y por lo tanto, de alguna forma, este inicio ya formal va a gatillar más discusión dentro de una derecha que efectivamente ha estado bien complicada, quizás con esta forma de tantas fragmentación de líneas de partidos que hoy día representan el sector y los sectores de derecha. ¿Ha crecido Johannes Kaiser? ¿A qué atribuyes ese crecimiento y cómo le puede dañar a una candidatura como la de José Antonio Kast? En el caso de Johannes Kaiser, si tomamos, por ejemplo, una encuesta como Criteria, Johannes Kaiser partió en mayo del año pasado con 2 puntos y ha logrado llegar y cerró el año con 4. Es decir, paulatinamente se ha ido instalando en la agenda. Y también, en la medida que se fue instalando en la agenda, por cada punto que subía, su moderación o su figuración pública también, incluso desde el vestuario a cómo se cuidan los temas más espinudos, también da cuenta de esa relevancia. La pregunta es si Johannes Kaiser realmente va a competir para las parlamentarias, es decir, llegar a una primaria para luego alcanzar a ser candidato parlamentario o efectivamente llegar a una primera vuelta. Oye, que lo deja fuera obviamente del Parlamento. Angélica, tú como experta política seguramente tienes la respuesta en base a los análisis que has podido hacer. Han ocurrido momentos en la historia política reciente en Chile en que figuras tienen muy buen desempeño en las encuestas y que luego se da vuelta, ¿cierto? Al final del camino los pasan, digamos, y surgen otras figuras. Pasó, por ejemplo, con la izquierda, con Boric, justamente en la última elección, y bueno, ha pasado un montón de veces. En este caso, en términos de tiempo, lo que hoy vive Johannes Kaiser, ¿le alcanza el vuelito para llegar a noviembre? Le alcanza para seguir creciendo, quizás no para optar a un cargo presidencial, no para ganar la presidencial posiblemente, porque se tensionaría mucho y posiblemente eso permitiría que hoy día la alianza de gobierno fuera más unida. Es un poco el ejercicio que pasó la elección presidencial pasada, donde la ciudadanía se volcó en el fondo más bien no a favor de Boric, sino que un sector de la población en contra de Kast. Pero finalmente esta elección va a ser distinta, es con voto obligatorio. Por lo tanto, yo creo que para ser bien honesta y responsable, nadie tiene hoy día claridad del escenario porque es muy rápido, muy veloz cómo se van modificando las cosas. Uno podría decir que esto sería una noticia tremenda, a lo mejor hace 2, 3 años, plantear que no se va a primaria, ¿no? Y adelantar todo y generar una tensión dentro de una coalición o de un sector, en este caso de oposición al gobierno. Pero cuando se plantea que es semana clave o no es semana clave, la verdad que diariamente va cambiando tan rápido la agenda, incluso la agenda con respecto a lo que ha pasado con la situación de la familia Allende, finalmente ha cooptado la agenda pública desde el inicio de la semana. Y por lo tanto esta noticia solo da cuenta que quizás José Antonio va a tener que tomar decisiones bien relevantes sobre cuál va a ser su atributo. Yo estuve revisando la comunicado que enviaron, la acción ya súper anunciada, ¿no? Presidencial. Y la verdad es que la alternativa de cambio es la que él quiere representar. Y esa decisión es efectivamente competir finalmente el espacio con Johannes Kaiser, que se convirtió en lo novedoso. Pero muy bien dices tú, o sea, muchas candidaturas personales quedan allí. Lo que sí sirve para muchos de los actores es posicionarse para el Senado o a la Cámara de Diputados. Y cómo las fuerzas políticas finalmente quedan alojadas en el Congreso, más allá de la coalición de gobierno que sea próximamente.
Ser gobierno los próximos 4 años para nadie va a ser fácil, e incluso sería mucho más fácil ser oposición que ser gobierno. Siempre es más fácil ser oposición en ese sentido, ¿cierto? Como decían cuando llegó el presidente Boric, otra cosa es con guitarra. Siempre ocurre que es más fácil poder mirar desde la vereda del frente y criticar que solucionar de repente cuando está todo pasando tan complejo, porque no han sido años fáciles para este gobierno. Tú hablabas de Kast, de cómo lo tiene que hacer un poco él, pero yo no creo que él vaya a dejar esta carrera presidencial. O sea, se viene, como decías tú, se viene conociendo hace tiempo que él quiere ser candidato a la presidencia, y ya esto es oficial hoy. Pero también tenemos, por ejemplo, a Evelyn Matei, que está también bien fuerte en términos de Chile Vamos. De hecho, en pocos días más el Consejo Nacional de RN tiene que definir si se van a plegar a ella o no. ¿Cómo ves la candidatura de Evelyn Matei? Bueno, ella se mantiene firme, liderando las encuestas. Finalmente es también delicado ir probando, ¿no?, ciertos discursos. Pasó en la semana, concluyó que habló incluso de explosivos, de dinamitar, ¿no es cierto?, elementos de la frontera. O sea, no es fácil en este minuto para la candidata, especialmente cuando tiene a Kast y Johannes Kaiser representando el cambio dentro de su sector, diciendo que en el fondo los otros, es decir, en este caso la alianza constituida por Evópolis, Renovación Nacional, la UDI, ¿no es cierto?, y el gobierno representan lo mismo de siempre. Entonces, no es fácil moverse y hacia dónde moverse. Especialmente si Jimena Rincón va a ser candidata, que supuestamente debiera tener votos del centro, cuestión que no pasó finalmente en la elección municipal. Entonces, creo que la candidata Matei no tiene un escenario fácil ni ganado. Su propio sector proclive permanentemente a buscar alternativas. Y los partidos, hay que entender también que los partidos políticos, para movilizar a sus fuerzas militares, llegar a una primaria también es positivo, porque eso permite llegar a alianzas sin tanto daño, finalmente unificar o ir en unidad. Esto yo creo que va a ser el gran debate, si Renovación Nacional va a proclamar y ahora como una respuesta a lo de Kast, que sería, yo creo, sinceramente demasiado complicado, o seguir primando la cultura de llevar candidato o candidata primaria. ¿Qué crees tú que sería más conveniente para Evelyn Matei en ese sentido? ¿Ir a primaria? ¿Afirmarse quizás ahí? Es una exposición importante el tema de las primarias, y además puedes comprobar antes también cómo te desempeñas electoralmente, versus quizás ir sola asegurando un cupo, pero tampoco a esta altura se tiene claridad de quiénes van a ser sus competidores en una eventual primaria. Hay muchos nombres, pero recordaba también a Luciano Cruzco, que también se había mencionado, ¿cierto? Sí, por Evópolis. Efectivamente, para cualquier candidato que haga un entrenamiento previo, desde el punto de vista comunicacional, frente a la ciudadanía, si lo miramos desde el punto de vista ciudadano, siempre va a ser mucho mejor una primaria, porque unifica distintos tipos de programas que representan un mismo sector, ¿no? Eso es posible. Pero desde el punto de vista político, piensen el riesgo de lo que significó la primaria, que hoy día es el gobierno, en los y Boric, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista, desde lo que, como uno, de alguna forma, desde el análisis, por supuesto que la primaria es muy positiva. ¿Por qué se pone en duda entonces? ¿Por qué todavía no tienen esa claridad? ¿Hay temor? Porque tiene costos políticos, es evidente.
porque Jadwe a lo mejor se hubiese llegado a primera vuelta, si no hubiese habido primarias, si se hubiese llevado todo en torno a las encuestas, a lo mejor ni siquiera hubiese sido candidato. Entonces, desde el punto de vista electoral, es distinto en el fondo a lo que posiblemente la inmensa mayoría de las personas creen que buenos programas que respondan a las necesidades de las personas. El riesgo es alto porque tú te puedes caer, porque tú te puedes desmoronar el debate más tarde, porque si tienes un competidor o competidora mejor desde el punto de vista de la comunicación o un discurso que permee, que le haga sentido a la ciudadanía desde la educación, pues bien se te puede ir a tratar de ser mejor o la mejor. Entonces ese riesgo político es el que pone siempre en tensión las primarias. Además cuesta movilizar a los militantes, cada vez son menos disciplinados, piensa que los simpatizantes después con esta forma de apelo no se involucran. Hay pocos recursos económicos vinculados a las primarias que hacen existe ahí un bemol versus una candidatura ya formal para ir a la segunda vuelta, más normado. Entonces, hay elementos que son relevantes, pero efectivamente para Evelyn Matei, si tú me preguntas, creo que sería mucho mejor desde el punto de vista político y para ella, para el entrenamiento de lo que significa manejarse desde el lenguaje, desde la comunicación, las decisiones políticas, etcétera, ir a primaria, porque va a significar una negociación importante dentro del sector. O si no, siempre va a tener actores que van a estar hablando de su sector. Su sector ha sido poco ordenado, ¿no? Eso te iba a decir, porque quizá el ir a una primaria implique que en las campañas de primaria, en los mismos debates, se saquen algunos trapitos al sol en la misma derecha, justamente con Evelyn Matei, que tiene algunos problemas o tuvo, ¿cierto?, con algunos personeros de Renovación Nacional. Recordemos el bullado caso Kioto. Hay personas que todavía tienen eso presente y me acordaba de lo que ocurrió con el debate presidencial de primarias entre Piñera y Osandón, cuando era ¿te acuerdas esa frase del senador Osandón que le decía, tú no fuiste lo de reo? ¿Te acuerdas eso de no fuiste reo por lindo? No me acuerdo cómo era la frase, pero en el fondo eran frases potentes, fuego amigo, digamos, porque estaban en una especie de batalla electoral que al final después Osandón se tuvo que plegar a Piñera, pero eso todavía queda, o sea, hasta el día de hoy hay gente que se acuerda. Entonces, quizá ese temor de llegar a instancias así, con distintos candidatos que para poder subir, para poder brillar justamente ese momento, van a pegarle de alguna forma a la persona que está punteando la encuesta, en este caso ella. Podría a lo mejor ahí ser ese temor de esa instancia. Mira, más que temor tiene que ver con estrategias políticas, ¿no? Entonces, esto es lo que tú esta fue la parte de la discusión de lo que lleva finalmente decidir ir o no a primaria, ¿no? Porque efectivamente te pones en una posibilidad, el que va primero en la lista, en el fondo, el resto le pega. Claro. Entonces, de alguna forma, claro, es riesgoso, pero finalmente todos los que participan de la primaria terminan apoyando esa candidatura. Claro. Lo que pasa es que es mucho más desordenado cuando tú llegas a primera vuelta con esa misma discusión, porque imagínate la discusión de José sobre Evelyn Matei, o si Johannes Kay también decide ir por fuera, cómo le va a estar también pegando hasta el final. Entonces, finalmente, y sí que, por cierto, que Evópoli, Renovación Nacional,
y la UDI tiene que tener claridad, o sea, o respaldan 100% a la candidata, y eso significa que el primero en la lista de salir diciendo que es su candidata Carlos Larraín, por ejemplo, o definitivamente tienen que ir a... Oye, Angélica, te quería llevar al candidato o precandidato o cuasi candidato que tenemos en la región de Valparaíso. Se ha hablado de Francisco Chaguán como posible presidencial. ¿Tiene opciones realmente? Recién hablábamos que en pocos días más RN va a definir finalmente qué va a hacer respecto a la candidatura de Matei. ¿Hay algo que pueda hacer Chaguán a esta altura? ¿O finalmente es más bien un bonito gesto, poder ponerse a disposición del partido, pero va a quedar ahí? Bueno, la decisión, entiendo que Renovación Nacional lo tiene este fin de semana. Pero siempre es importante, creo yo, mirarlo desde las regiones, tener candidaturas que aun cuando no lleguen a puerto, aun cuando no lleguen incluso a la primaria, se levantan temas y mirar que son más representativos de la diversidad de los territorios. Porque si no, también las campañas se concentran una vez más como Santiago es Chile. Y entonces no es malo, finalmente, los espacios que puedan tener aquellas candidaturas legítimamente, en el fondo, que quieran colocar otros temas. Piense que también se presenta por una política de renovación nacional, por lo tanto, todo lo que sume finalmente a la unidad, ya sea la primaria, la vuelta de Belli Matei, va a ser relevante. Entonces, mejor llegar a acuerdos lo antes posible. Mientras más candidatos en ese sentido, por ejemplo, la Renovación Nacional está siendo también súper cuidadoso, no están colocando a competir una mujer, porque la Renovación Nacional es muy fuerte en el territorio a nivel nacional y podrían haber sido o podrían ser candidatas. Entonces, creo que en ese sentido siempre va a ser un aporte. El propio presidente actual, el Boric, es de región, que toda su carrera universitaria en Santiago, finalmente hay algo de la región, en este caso, por no del centro, ¿no? Sino de un sur que es bien especial, claro. que tiene una representación en Santiago. Creo que eso siempre va a ser positivo, porque de verdad, de descentralización, los candidatos que nacen y viven y conviven siempre de 4 o 5 comunas de Santiago, poco y nada pueden aportar realmente a lo que significa de verdad la descentralización o la urgencia de descentralización, o el rol de estos candidatos en regiones, ¿no? Que también puedan tener con los gobernadores, entender esas dinámicas del territorio con mayor pluralismo y con mayor capacidad. Creo que es una oportunidad, menos cuando sea un debate que dure un par de semanas, un par de meses, o lo que sea. María Angélica Pacheco, directora del Magíster en Comunicación Digital y Transmedia de la Universidad Viña del Mar. Acabábamos de hacer un breve análisis de lo que fue la decisión del Partido Republicano de llevar directamente a la papeleta para las elecciones de noviembre a José Antonio Kast. Va a ser la tercera vez que se presenta, si no me equivoco. Y dijo la última. ¿Será la última? ¿Cuántas veces Marco Enrique se ha presentado y ha dicho que era la última? Varias veces, pero lo increíble es que siempre aparece la después. Sí, y Parisi. Eso es, yo creo, que una incógnita bien complicado para todos, incluyendo acá y sería Kast, que va a ser Parisi. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Entonces, María Angélica Pacheco, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes.